gusto, una alegría, una bendición poder estar nuevamente aquí con ustedes en su programa Lecciones de Esperanza. Un abrazo grande a todos ustedes que nos ven en tantos lugares del mundo. Esperamos juntos seguir descubriendo las verdades, las maravillas y las bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros cada vez que sacamos un momento para escuchar su voz a través de la palabra de Dios, cuando leemos su santa palabra. Así que bienvenidos a este nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza. Para esta ocasión contamos con la compañía del pastor Washington Ortega, quien es el encargado de la sostenibilidad de nuestra corporación universitaria UNAC. También maneja las relaciones públicas, ¿no?, con otras entidades Extensión universitaria, proyección social. Ahí tienes un ratito de cositas como para no aburrirte, ¿verdad? Gestión ambiental. Bueno, así que gracias, porque en medio de tantas labores y ocupaciones aceptó, pastor, venir aquí a acompañarnos. Gracias, Wash, por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, pastor Moreno, y aquí estamos para disfrutar una vez más la palabra de Dios. Para nadie es un secreto que todos enfrentamos desafíos, ¿cierto? Así es. Y esos desafíos vienen en todos momentos de la vida, cuando a veces menos esperamos, a veces desde pequeños. Algunos niños en sus colegios ya enfrentan, luego la universidad, los adultos, los mayores. Así es. Y hay mucha gente que dice, pues si Dios sabía que el ser humano iba a sufrir, que iban a haber tantas situaciones difíciles, ¿por qué? ¿Por qué nos creó? ¿Por qué le dio libertad, cierto, a ese ángel que se separara de su voluntad y mire todo lo que ha traído de consecuencia? Y cuando miramos eso, pastor, veo que en este proceso, a veces el ser humano lo mira desde la óptica humana, ¿no? Nosotros sufrimos, es que a nosotros, pero mirando el cuadro un poquito más grande, si nos ponemos a pensar bien, quien más ha sufrido en todo este proceso es Dios. O sea, así es. Nosotros hemos sufrido, y estoy muy seguro, yo he sufrido como persona, muy seguramente usted, y tal vez quien nos ve y nos escucha, ha sufrido o está pasando por un momento de dificultad. Pero estoy seguro de algo, de que nadie, absolutamente nadie, ha tenido que enfrentar momentos más difíciles que el mismo Dios, ¿verdad? Al humillarse, al ver cómo lo maltrataron, cómo tergiversaban sus palabras, a recibir humillación, a cargar el pecado y a morir una muerte de lo más humillante que se podía tener, ¿no? Dios en la persona de Jesús. Así pastor. es, Dios en la persona de Jesús. Cuando salió el folleto de este trimestre que hemos estado estudiando sobre el crisol, muchas personas se sintieron identificadas porque se vieron reflejadas en el sufrimiento que muchos estaban atravesando. Pero usted deja claro algo sobre la mesa. Quien mayor ha sufrido a lo largo de la historia, aún a pesar de que sabía que el hombre iba a fallar, es el mismo Dios. El hecho más extraordinario que existe, que es un misterio, es que nosotros, criaturas de Dios, creados perfectos por Dios, hayamos desordenado todo lo extraordinario que Dios hizo, y aún así Dios haya descendido en la persona de Jesús para arreglar todo lo que nosotros hemos descompuesto. Lo que quiere decir que entonces Dios es un Dios extraordinariamente cargado de gracia. Una gracia que ninguno de nosotros puede entender, una gracia que hoy solamente podemos aceptar. Y que podemos aprender a experimentar cada día cómo en medio de la turbulencia, cómo en medio de ese crisol, el Señor nos fortalece, nos saca de ese lodo y nos ayuda para que sigamos avanzando. Pero es bueno que descubramos cómo enfrentó Cristo su propio crisol, cómo vivió Dios en la persona de Jesús un crisol que ninguno de nosotros llega siquiera a imaginarse. Porque una cosa es lo que dicen los evangelios, pero otra cosa fue lo que verdaderamente se vivió. Y pastor, en ese proceso de decir, no, sufrimos nosotros, ¿cierto?, los seres humanos, ¿por qué permitió eso? En ese proceso Dios nos crea con libertad, que ese es un regalo inmenso, la capacidad de tomar decisiones propias. No creó robots, no creó gente sesgada a hacer lo que Él quería. Y aunque esos seres humanos se separaron o nos separamos de su voluntad y trajimos como consecuencia el pecado, no fue culpa de Dios, fue culpa de las criaturas. Quien da la solución es Dios, quien paga el precio es Dios. Entonces, quien soluciona el problema que causa el ser humano es Dios. El problema no lo soluciona el ser humano, ¿cierto? Solo generamos dificultades, no tiene problemas. cómo. Así es, no hay cómo, y por eso Dios tiene que hacerlo. Y centrarnos un poquito en ese sufrimiento de Jesús, de Dios en la persona de Jesús, como usted lo menciona. ¿Qué podemos aprender en la Biblia sobre las condiciones que tuvo que enfrentar desde los primeros años?
porque nos habla de que antes de nacer, durante su nacimiento y los primeros, no fueron fáciles. No fueron fáciles. Pastor, sucede algo muy interesante a título personal. Una de las épocas que para mí es bastante enternecedora es cuando celebramos o participamos de las actividades relacionadas con el nacimiento del Señor. Muchos de nosotros, el que no nació en un hospital de pueblo, nació en la casa, nació de pronto en una clínica, con los cuidados de enfermeras, con los cuidados de la mamá, de la abuela, de las tías, de vecinos, personas que acudieron, personas que de pronto han nacido hasta en un taxi y han tenido la bendición de contar con un conductor o algunos transeúntes que sabían de este asunto y le dieron atención. Pero cuando nosotros nos vamos a examinar el crisol que comenzó a vivir nuestro Señor aún estando en el vientre de María, su madre, es extraordinario ver cómo Dios, a pesar de lo que fueron enfrentando, fue guiando y fue procurando de que las cosas se dieran en cumplimiento a lo que había sido anunciado. Pero es un sufrimiento difícil cuando tú vas a la Biblia y encuentras cómo Lucas narra que el Señor, que va José tocando un lado, tocando en el otro y nadie le abre, todos lo rechazan y finalmente vemos a nuestro Salvador, el Rey del universo, naciendo rodeado de animales, rodeado en un establo, en un pesebre donde se guarda todo el heno, donde se guardan la paja, meten todos los sacos, acomodan todas las cosas. Lo que le llamaba un pastor en nuestra época el cuarto de San Alejo, donde guardan todo. Ese fue el lugar donde vino a nacer el Salvador del mundo. Por eso ese coro que nos habla acerca de se oye un canto en alta esfera en los cielos, gloria a Dios, pero al mortal, sí, paz en la tierra, pero ¿dónde va a nacer el Salvador? Ese que te va a dar paz, ese que te va a dar salvación, ese que iba a venir a extender sus brazos para darte salvación. ¿Dónde nació? Nació en el lugar menos favorecido. Sin embargo, desde ahí comenzó a brillar la luz para todos los hombres. Y su crecimiento, Cristo comienza a crecer en gracia, en sabiduría, en conocimiento, y aún así, pastor, en los primeros días de la vida del Señor, comienza a sufrir rechazo también. Un rechazo que la Biblia de pronto hace un silencio de algunos 23 años aproximadamente, pero hace un silencio donde no nos deja ver qué cosas enfrentó Jesús en la juventud, pero estamos seguros que, como dice el apóstol Pablo, fue probado en todo, tuvo que haber enfrentado las mismas circunstancias difíciles, problemas, tentaciones que también enfrenta nuestra juventud hoy. Y pastor, adicional a que no hubo lugar para, ¿cierto? Nadie le dio un lugar para nacer, un lugar digno. Le tocó donde se pudo y donde los animales, donde nadie más quería estar. Donde nadie allá fue. Llegó. Y luego la persecución del emperador de ese entonces, ¿no? Diciéndole a los sabios del oriente, vayan, dígame dónde está para yo ir a adorarlo, pero Dios les revela a ellos otra intención. Sí, que no era adorarlo, que era eliminarlo porque lo veía como una competencia y una amenaza para él. O sea, amenaza, ¿cierto? Persecución desde pequeño. Y, o sea, aunque nosotros enfrentamos, y tal vez quien nos ve está enfrentando tal vez un problema financiero, familiar, de salud, o tal vez muchos de ellos, porque a veces se asuman, ¿cierto?, una deuda con una ruptura en el hogar y la enfermedad, y entonces decimos, no, es que a nadie le toca lo que le tocó a él. Nadie ha vivido lo que yo he vivido, no, un momentico. Exacto. Nosotros no tenemos, Pastor Moreno, la más mínima idea de lo que vivió el Señor. O sea, nosotros no hemos experimentado el dolor y el sufrimiento como Cristo lo vivió. Así es, y algo que a veces nos duele mucho a todos es sentirnos traicionados, o sea, cuando damos algo de servicio, cuando ayudamos a otras personas, damos lo mejor hacia alguien y a veces la respuesta es mal, ¿no? Es que se hable mal de nosotros, que como que no se tome con gratitud lo que se hizo. Y me llama la atención que nadie, pastor y apreciadas personas que nos ven y nos escuchan, apreciados amigos, nadie en este mundo ha hecho tanto bien como Jesús, nadie. Así es. Nadie, por grande que sea la fortuna que haya donado, nadie ha dado tanto, porque Jesús no solo dio recursos celestiales, porque los dio dando alimento a multitudes y, cierto, saluda a mucha gente, sino dando vida eterna y entregando su vida. Nadie ha dado tanto, nadie ha sido tan acusado, tan maltratado, tan humillado, tan rechazado como Jesús, ¿no? O sea, algo paradójico, ¿no? Quien más ha dado, quien más bien ha hecho, es quien ha recibido
más maltrato de parte de las personas. ¿Y qué nos dice la Biblia, pastor, sobre los sufrimientos que enfrentó Cristo? Ahora, ya hablamos de su niñez, ¿no? Ahora, durante su ministerio, donde su época de servicio, ¿qué recibía? Fíjate que dentro del círculo cercano de Jesús, y hablo de su familia no era que aceptaran completamente de querer el Salvador. Dicho sea de paso, cuando hallamos la narración bíblica de que sus hermanos, su madre y sus hermanos fueron a buscarlo en un lugar donde él estaba haciendo milagros, él pregunta, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Una escritora norteamericana refiere que fueron a buscarlo, fue para decirle, oye, cálmate, o sea, déjate de andar haciendo tantas cosas. No querían reconocer que él era el Salvador. No querían aceptar que de esa persona tan cercana, el Hijo. Bueno, María tenía conocimiento y a María se le fue revelado lo que iba a pasar. Pero sus hermanos mayores, hijos de José, más no de María, no querían aceptar al Señor. Tuvieron que pasar muchos años hasta que Santiago, Judas, que era hermano del Señor, pudiesen aceptar y también fuesen elementos que con los escritos que hicieron impactaron al mundo cristiano. Pero el sufrimiento que Cristo comienza a vivir en su ministerio, lo comienza a vivir dentro de su misma familia, cosa que también puede suceder en algunos de nosotros, cuya persecución, cuyo crisol, o todo tipo de problemáticas, también la podamos recibir desde nuestra misma familia. El Señor Jesús, Pastor Moreno, tenía un círculo íntimo de amigos, que eran los discípulos. Quizá en ellos el Señor quiso encontrar un poco de más apoyo, pero desafortunadamente en medio de ellos también encontró rechazo a su crisol. Así es, pastor. Por ejemplo, me llamó la atención un episodio, le traen a un endemoniado, ¿no? Ajá. Mateo capítulo 12, perdón. Dice, versículo 22, Mateo 12, 22. Entonces le llevaron a un endemoniado diciendo, ciego, mudo, y entonces Jesús lo sanó. De tal manera que el ciego y el mudo ahora veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, la gente, ¿será este el hijo de David? Una pregunta que surgía, ¿no? Pero los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. O sea, Jesús venía a libertar a la gente de la esclavitud del enemigo, y ahora, ¿cierto? Los líderes religiosos del momento acusaban al Hijo de Dios de estar de parte de Satanás por hacer esas obras que nadie de ellos había podido hacer y que no habían visto, ¿no? Es que, pastor, la gente quería seguir viviendo en su cárcel. Una cárcel espiritual. Las personas muchas veces de hoy podemos identificarlas como las mismas personas de los días de Cristo. El Señor quería ir a llevarles salvación, quería ir a libertarlos, pero ellos no querían dejarse libertar. Lo mismo que pasó antes en los días de Cristo está pasando hoy. El Señor quiere impresionar el corazón de los seres humanos, quiere hablarles, quiere liberarlos, pero no quieren y prefieren seguir encerrados, seguir encarcelados, seguir muriéndose en su propia agua. En un vaso de agua la gente se ahoga. Claro, hay problemas, hay situaciones difíciles, a veces no sabemos cómo hacer, pero hay un camino, y ese camino se llama Jesús. Así es, pastor. En otra ocasión Jesús en la sinagoga, dice el libro de Lucas, capítulo 4, empezó a predicar y hablando de que la escritura, lo que hablaba del Mesías, se estaba cumpliendo en él. Dice que finalizado, o mientras él hablaba, en vez de agradecer a Dios y glorificar el nombre de Dios por ser testigos de eso, dice que se enojaron y quisieron hacerle daño y lo echaron de la sinagoga, trataron de apedrearlo en otras ocasiones, ¿no? O sea, mientras él predicaba y servía, los que lo rodeaban estaban allí prestos a tomar cualquier palabra y tergiversarla, cambiarle el significado, acusarlo y bueno, buscar siempre ocasión de hacerle daño a él. Las palabras que refiere el Señor Jesús en Lucas, cuando dice, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. ¿Cuántos pobres no había en los días de Cristo que necesitaban de Él? Pero aún esos mismos pobres estaban algunos huyendo de esa bendición que el Señor quería brindarles. Lo prometido, lo dicho por el profeta Isaías unos 600 años antes, estaba delante de sus ojos, estaban viendo el cumplimiento de eso, pero aún así, cuando ellos sabían que Él había venido a vendar sus heridas, venía a darles las buenas nuevas, venía a darles sanidad a los quebrantados de corazón, venía a pregonarles la libertad que ellos, cautivos, necesitaban, venía a liberarlos porque estaban presos. Aún así, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron.
Así es, pastor. O sea, momentos de dificultad y de lucha mientras servía, ¿no? Durante su ministerio. Durante el servicio. Ahora, cuando vienen los momentos de dolor, pues nadie está preparado para eso. Casi siempre nos toma por sorpresa. Muy pocas veces alguien se prepara para enfrentarlo. Pero viene un momento especial de Jesús, justo antes de la crucifixión, de entregar su vida. Se va a un lugar especial a prepararse a través de la oración en comunión con el Padre, Getsemaní, ¿no, pastor? O sea, no ha sido fácil su nacimiento, momentos previos al nacimiento tampoco, su infancia no es fácil, su ministerio no es fácil, y ahora viene un momento que la Biblia describe que hasta sudó, dice, gotas no solo de sudor, sino sangre allí, así fue su estrés, ¿no? Su angustia. Entonces, pastor, ¿qué nos relata la Biblia, ¿no? Sobre lo que tuvo que enfrentar Jesús? ¿Cuál fue la magnitud de lo que le enfrentó en el Getsemaní? En el libro de Juan relata lo que pasó allí en ese momento, y es la oración extraordinaria que el Señor Jesús eleva desde ese lugar, porque Él esperaba que en ese crisol difícil que Él está atravesando, sus amigos, sus discípulos se fueron, Él los llevó, vamos a orar, los deja a un grupo y se lleva a 3 más, con quienes espera, que es Pedro, Santiago y Juan, que es su círculo más cercano. Y esto nos da una lección también, Pastor Moreno, y es que todos tenemos un círculo de amigos con los cuales también nos podemos apoyar. El Señor Jesús nos enseña eso en este pasaje bíblico. Y los deja allí y se va más adentro a orar. Y cuando Él espera el apoyo de ellos, dice la Biblia, viene después de una hora de haber clamado, de haberle pedido al Padre, Padre, si es posible que pase esta copa. No era que el Señor estaba rechazando el mandato, no, estaba pidiendo fuerzas, era necesario que Él diera su vida en la cruz por la humanidad que lo rechazaba, sí, era necesario. Y volvemos al principio, su gracia, una gracia que nosotros no podemos entender, que solo podemos aceptar, es la que está desplegando todo el cielo en la persona de Jesús para dar la salvación. Y sin embargo, ese grupo íntimo se durmió. Cuando Él esperó apoyo de ellos, según lo registra Marcos 14:34, todos se durmieron. Hubo uno que entonces lo vendió por dinero y los demás huyeron del huerto y lo dejaron solo allí. Le tocó al Señor enfrentar las últimas horas de su existencia, prácticamente rechazado, vendido, dejado solo en medio de la turba que llegó a prenderlo. Así es, pastor. Sabía lo que venía, a lo que se estaba arriesgando, ¿no? Al recibir la carga del pecado, y que podía eso... pues nunca ha experimentado una separación con el Padre, ¿cierto? Como deidad, y sabía que eso podía generar cosas que nunca él había experimentado, ¿no? Y tener que cargar la culpa y saber también que mucha gente a pesar de eso no aceptaría, o sea, a pesar de todo lo que estaba haciendo, lo iban a ignorar, lo iban a tener tal vez en poco lo que él hacía allí. No contento con esa hora, parte extra del Getsemaní, y de otro momento muere de una manera que ni siquiera las personas que habían hecho mayor mal en la sociedad, o sea, la crucifixión, apreciados, era la manera más horrible y aparte de horrible, humillante, en la que podía, ¿cierto? Sí, asesinar a alguien como para que pagara supuestamente por cosas tremendas y terribles que había hecho. Y Jesús, siendo inocente, tiene que morir de esa manera. Pero la Biblia describe que pasaron muchas cosas en ese momento de la crucifixión para mostrarnos que más que la muerte de un inocente, ahí había un conflicto tremendo que se estaba librando, pastor. ¿Qué nos dice la Biblia sobre esa batalla? ¿Qué eventos sucedieron allí que nos mostraban que algo muy especial estaba llevándose a cabo? La muerte de Cristo en la cruz del Calvario es el evento que abre paso a que todos los seres humanos, de una u otra forma, antes y después de ese momento, todos teníamos que mirar a la cruz de Cristo. Era la cruz de Cristo lo único, la única escena en la historia de toda la humanidad que podía darle salvación al ser humano siempre que éste la aceptara. Mientras que todos los seres humanos morían normal, la muerte de Cristo, una muerte ignominiosa, una muerte fatal, una muerte terrible para todos los seres humanos, la vivió nuestro Salvador. En ese momento, quien mirara la cruz de Cristo, por eso él mismo lo dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra. Todo el que mire la cruz de Cristo, de entregando el Señor su vida en ese lugar, era la única forma de poder ser salvos. Aceptar a ese Cristo allí siendo crucificado por tus pecados y por mis pecados. Obviamente esto tiene un retumbe más amplio y más extraordinario
cuando vemos a Cristo, que en Él se cumple lo que Él mismo decía: al tercer día voy a resucitar. La resurrección de Cristo marca el hito de la salvación de todos los cristianos y de todas aquellas personas que abran su corazón a Dios y lo acepten como su único Salvador personal. Así es, pastor, y Él enfrentó dificultades como ninguno de nosotros, pero nos dio promesas también maravillosas. El libro de San Juan, hay algo maravilloso allí, cuando Él nos habla acerca de unas promesas maravillosas para nosotros acerca de la vida eterna. Yo le compartiría ahí, pastor. Pero sí, en Juan 14. Juan 14, correcto. No se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, así que si yo no fuera, os lo hubiera dicho. Pero voy pues al Padre, Amén. dice aquí, a preparar lugar para vosotros. Y si me voy y os preparo lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, dice, no se turbe el corazón y tenga miedo. Y tal vez Dios le está hablando a alguien que está turbado, angustiado, temeroso por las deudas, porque no tiene empleo, ¿verdad? Porque tiene dificultades con la esposa, con los hijos, porque espiritualmente se siente que no ha podido progresar, o una enfermedad lo tiene pasando un momento. Pero acá dice, no se turbe. Y eso no es un mensaje de Dios para ti. No se turbe tu corazón y tenga miedo. Y lo dice alguien que enfrentó el dolor. Que enfrentó el dolor. Como nadie más. Ni tenga miedo. Porque Él dice que estará contigo y que eso algún día pasará. ¿Cuándo? Yo no lo sé. Así es. Lo que sí dice es que algún día, porque Él ha ido a preparar un lugar para nosotros, y en ese lugar la muerte, el dolor, el sufrimiento, la angustia, las dificultades no existirán. Él vino, se entregó para que eso sea una realidad para ti, para mí. Amén. Él pagó el precio como nadie más, y ese Jesús nos dice que si confiamos en Él, dice, en el mundo tendremos aflicciones, pero que si confiamos en Él, yo he vencido el mundo. Él vence el mundo. Amén. Así que, amigos, todos tenemos que tener en cuenta, independientemente del crisol por el que pasemos, mientras que conservemos la certeza, mantengamos en nuestro corazón que Él está a nuestro lado, vamos a salir victoriosos. pastor, muchas gracias por su compañía. Muy amable por haber estado aquí con nosotros. Mucho gusto. Vamos a hacer una oración, si me lo Amén. permite. Oremos. Eterno Dios, estamos aquí recordando que aunque en el mundo hay sufrimiento, Señor, algún día terminará. Que aunque todos sufrimos, nadie ha sufrido como Cristo. Pero también ese Jesús nos ama como nadie nos ha amado. Y tiene, Señor, para nosotros algo que nadie más tiene para nosotros y nadie más puede darnos. Es paz en medio de las dificultades, y es muy pronto el regalo de la vida eterna. Así que consuela a quienes nos están acompañando, que nos escuchan y nos ven, que están pasando por momentos difíciles. Tú que pasaste por momentos mucho más difíciles, en tu palabra has dejado promesas para cada una de esas circunstancias, Señor. Restaura sus vidas, sosténlos y sosténlas de manera fuerte, Señor. Dales victoria en medio de las luchas, así como la tuvo Jesús sobre el pecado, Señor. Y así como Jesús cumplió su misión, que podamos cumplir con tu voluntad. Y, Señor, disfrutar de la paz que el Señor tiene para todos nosotros. Bendice al pastor Washington, a su familia, a sus responsabilidades, Señor. Que quienes nos ven y nos escuchan puedan sentir que el Jesús que vino a sufrir y que pronto vendrá en gloria es el Dios poderoso de ellos. Amén. Que los sostiene de su mano. Pues, Señor, estas bendiciones las pedimos y las agradecemos, pues lo pedimos en el nombre bendito de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde. Pastor, muchas gracias y nos vemos muy pronto en un nuevo capítulo de Lecciones de Esperanza.